Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Hoy voy a hablar de lo que está pasando a nivel global e ir de lleno al punto principal de este canal, que es el de tener una imagen general de lo que está pasando en la humanidad. Obviamente hablo la mayoría de las veces de la geopolítica, pero también intento meter otras cuestiones como puede ser la educación, la economía, la salud mental, las cuestiones de género, bueno, distintas cosas más, para justamente tener una imagen más amplia y completa de lo que está pasando en el mundo. Recuerdo que Heidegger tenía una versión a esto justamente, él creía que estaba bastante mal, la idea de que, o mejor dicho, la obsesión del hombre moderno por esta imagen del mundo, por tener esta imagen del mundo. Yo creo que es algo prácticamente inevitable. Y me voy a retrotraer a algunos hegelianos, el más importante para mí de estos interpretadores de Hegel es Alexander Kojève, que jugó un rol importante no solo filosófico, sino también político y económico en Europa y en consecuencia en el resto del mundo, por la influencia que tiene Europa, por lo menos cultural y económicamente. Y estaba viendo la cuestión de los derechos humanos, y que creo que está enlazada totalmente a la interpretación cogeviana de Hegel del fin de la historia. ¿Tenía razón, o tienen razón los que dicen que estamos, o que ya pasamos de hecho el fin de la historia, estamos en la poshistoria? ¿Esto es verdad o no? Y viendo cómo evolucionaron los derechos humanos, por ejemplo, la idea de que bueno, todo el ser humano tiene dignidad, que hay que respetar a todos, creo que nos muestra que algo de verdad tienen quienes dicen que la historia terminó. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos cómo van evolucionando los derechos humanos y vemos cómo los distintos gobiernos dejan de lado la tortura, los asesinatos políticos, el trabajo forzado, donde la gente tiene derecho a la propiedad, donde la gente tiene derecho a la libertad de movimiento, libertad de religión, de expresión, de asociación y cuestiones así, vemos que esto se va ampliando cada vez más, cada vez más. Tenemos, primero va apareciendo en algunos lugares del mundo, primero en realidad fue en Norteamérica, después se va extendiendo poco a poco en algunos lugares, se va extendiendo, se va extendiendo. Después vemos que esto retrocede, vuelve a retroceder, que hay menos países que tienen derechos. Después nuevamente se empiezan a expandir por distintos lados los derechos. Y estos derechos se van expandiendo cada vez más. Más países tienen derechos, es decir, las personas que viven en esos países tienen derechos humanos, se respetan sus derechos humanos. Después este proceso se va extendiendo cada vez más, luego de vuelta vuelve a caer y así sucesivamente. Hoy en día tenemos que en la mayoría de los países del mundo, por lo menos donde vive la mayor cantidad de población, hay un respeto por el ser humano y por sus derechos muy grande, incomparable a lo que pasó en el resto de la historia. Tenemos que prácticamente en toda Norteamérica existe un gran respeto por los derechos humanos. Dejo afuera México porque tiene bastantes problemas, pero aún ahí hay de un grado menor también respeto por los derechos humanos. Luego tenemos el cono sur, donde también hay un gran respeto por los derechos humanos, pero este respeto también se extiende a otros países, y estoy marcando los países donde más se respetan los derechos humanos. Estamos hablando de un nivel muy alto de respeto por los derechos humanos. También tenemos el cono sur de África, a veces olvidado, no solo Sudáfrica, sino también Botswana, Namibia, países donde se respetan mucho los derechos humanos. Después tenemos en Europa, prácticamente toda Europa, donde estos derechos son respetados, donde la gente no es esclavizada, no es torturada, no hay asesinatos políticos, así. Obviamente sí, hay algunos casos de algún asesinato político aquí o allá, nadie es perfecto, pero no es la norma, no es la regla, no es lo normal, justamente. También tenemos Oceanía, donde hay un gran respeto por los derechos humanos, Japón, Corea del Sur, y estos son los lugares donde más se respetan los derechos humanos. De hecho, en algunos lugares del África Occidental también se respeta muchísimo. Está bien, no se respeta lo que serían los derechos económicos, pero si vamos a los derechos políticos, se respetan mucho. Es contraintuitivo pensar esto, pero es la verdad. Después también tenemos países como Mongolia, que tienen un alto índice de respeto por los derechos humanos. También países del Cáucaso, que son democracias, también se respeta muchísimo.
Y vemos que las partes donde este respeto por los derechos humanos es más baja, eh, no es tan grande. De hecho, los voy a marcar en otro color, donde se respetan los derechos humanos, pero no al nivel de los otros lugares, como por ejemplo acá Brasil, Colombia, México. México, bueno, está la cuestión de los grupos, bueno, ya saben, narcos. Y bueno, y el gobierno también metido en todo ese tema, que bueno, obviamente tiene su repercusión. Después también tenemos la India. No, sí, sí, si bien se respetan los derechos políticos, y, bueno, muchísimos derechos se respetan, también hay problemas, hay que señalarlo, no es perfecto. Después en el resto de África tenemos que África Oriental también es un lugar que mejoró muchísimo en los últimos años, se respeta mucho comparativamente. También los asesinatos políticos empiezan a bajar, empieza a bajar la esclavitud, ya todas esas cosas se vuelven cada vez más raras, algo más de los márgenes, algo mal visto, ya el consenso social acerca de eso va decayendo. Después en África también tenemos como un área donde si bien se respetan no, no tanto. Y podemos ver, cuando estoy haciendo este mapita, está bien, hay lugares donde no se respetan los derechos humanos, pero no son tantos en el mundo. De hecho, podemos ver como un cinturón en el cual no se respetan, donde hay una cuestión bueno, justamente, una falta de respeto. Tenemos acá China, un lugar, ¿viste? Rusia también, Rusia. Tenemos a Arabia Saudita, bueno, Yemen porque está en guerra. También Egipto y Sudán son lugares donde, bueno, hay muchos problemas con respecto a esto. Y también algunos, bueno, Afganistán, obviamente. Y como vemos, los lugares donde hay un respeto menor por los derechos humanos, no son tantos, no son tantos. Son lugares que están quedando marginados, en algunos aspectos, no China, obviamente en la parte económica, pero comparativamente vemos que se va ampliando toda la zona donde la gente acepta que no puedes hacer cualquier barbaridad, matar gente porque tenés gana o cosas así. Nos estamos acercando poco a poco y está muy bueno ver el proceso histórico, que si lo vemos en 3D, por decirlo de alguna forma, es una espiral ascendente, en el cual sí, hay momentos que más gente gana derechos, luego hay momentos donde cae eso, luego vuelve a subir, más alto de lo que era antes, vuelve a caer, vuelve a subir más alto de lo que era antes aún, y así sucesivamente. Entonces vemos que hay una correspondencia entre el avance de la historia y el respeto por los derechos humanos. Y de hecho, esta idea del fin de la historia tiene dentro de sí la noción de que países como China o Arabia Saudita, que me parece que son los principales culpables a la hora de no respetar los derechos humanos, me parece que estos son los dos principales países hoy en día donde los derechos humanos están realmente, bueno, marginados, muy marginados. Tenemos que, parece ser, esta lucha por justamente meterlos a la historia. Ellos quieren como salirse de la historia, no aceptar el cambio, por lo que se retrotraen, en el caso de Arabia Saudita, tradiciones islámicas, cuestiones así, y en el caso de China, a cierta visión nacionalista, marxista, Nazbol, podríamos decir también de alguna forma, alguna especie de idea esencial que está por encima de los derechos de las personas, por el cual, bueno, las personas tienen que sacrificarse individualmente por esto que está más allá. Pero claro, al estar rodeadas, estar en un mundo interconectado por todas estas cuestiones, cabe preguntarse cuánto tiempo van a aguantar. ¿Cuánto tiempo? China tiene, también Arabia Saudita, la cuestión de que mejoraron sus economías, mejoraron los derechos humanos en la cuestión económica y social. Lo mejoraron. La cuestión de las casas, la cuestión de lo que es, bueno, el acceso a la salud, a cierta educación, lo mejoraron mucho, es verdad. Es decir, aún ellos que están luchando, sus estados, sus establishments, por estar afuera de este fin de la historia, tienen que aceptar mínimamente algunas cuestiones para poder mantenerse. Así que, de hecho, están aceptando que tienen que ir para ese lado
pero lo quieren hacer a un ritmo más lento. De hecho, yo creo que Arabia Saudita, si pudiera evitarlo completamente, y lo mismo, el Partido Comunista Chino, si lo pudiera evitar completamente, lo harían. Creo que está en un lugar más difícil el Partido Comunista Chino, porque el Partido Comunista Chino tiene dentro de sí el marxismo, y el marxismo es de hecho en cierto sentido una continuación del liberalismo, y está todo muy relacionado a lo que fue la creación inclusive de la Carta de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que me parece que hasta inevitable que eventualmente esta imagen a la cual tienen que aspirar, este fantasma, digamos, los termine tumbando. Creo que es inevitable. Tal vez no. En muchos videos dije, no, esto no necesariamente es así. Tal vez hay una bifurcación muy grande en el cual, bueno, vamos a ir para otro lado. Tal vez la cuestión de los derechos humanos se olviden y no sé, pase una catástrofe terrible, la gente diga, sí, quiero que me esclavicen de vuelta, prefiero que me esclavicen, sí, tortúrenme. Puede pasar, puede haber un acontecimiento, algo que no estamos viendo, que lleve a la humanidad a algo así. Yo no lo creo, por lo menos no lo puedo, nadie presenta una imagen de cómo podría ser esto. Más allá de decir, bueno, China le va bien en la economía, o Arabia Saudita, no sé, tiene cierta estabilidad social que los países occidentales no tienen. Pero más allá de eso, muy difícil. Y yo creo que muchas veces esas imágenes que tenemos de países, el mejor ejemplo de todo esto es Rusia, que para afuera, geopolíticamente y mediáticamente, dice, no, somos los grandes defensores de los valores, cuestiones así. Hoy en día están muy con la propaganda para ese lado. Pero si vamos a los datos, es un país que tiene muchísimos abortos, divorcio, todo lo que de lo que culpan a Occidente no tradicionalista lo tienen ellos peor. Entonces tenemos también esa cuestión de qué imagen estás presentando ante el mundo y tu realidad. Por un tiempo sí, se puede escapar de la realidad presentando estas imágenes, presentando, bueno, una visión de lo que sos. Pero eventualmente la visión principal de la humanidad que hoy en día va hacia respetar las libertades individuales, los derechos humanos, la libertad de comercio también, te va a alcanzar. Esa termina siendo la visión que mayor cantidad de gente comparte y más fuerte. Y las visiones estas alternativas, como la visión china, la visión saudita, la visión rusa en menor medida, terminan siendo visiones que no convencen a nadie. Falsas, visiones falsas que realmente no son lo suficientemente fuertes para mantener la cohesión social. Ahora, ¿qué puede pasar en las próximas décadas? Creo yo que lo más evidente es que el mundo vaya justamente a ese fin de la historia, en el sentido de que no haya una alternativa a lo que acabo de decir. Pero, y acá voy a dejar abierto, que me parece también importante decirlo, hoy en día tal vez el principal enemigo de esta humanidad dignificada no venga de Oriente, no venga de los autoritarismos estos, con sus imágenes grandilocuentes sobre bueno, cuestiones que ni ellos se lo creen, sino que puede ser que venga de otro lado, que venga desde el corazón mismo de Occidente y que tenga que ver al propio desarrollo interno, no tanto de los derechos humanos, sino del sistema económico. Yo creo que es la idea dominante que tenemos hoy en día, el tema del capitalismo, estas cuestiones. ¿Y a ver, cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que creo que si aún es derrotado los regímenes orientales, es decir, Arabia Saudita colapse, se vuelve una democracia liberal, lo mismo pase en Rusia y en China eventualmente, todo esto, bueno, y entonces tenemos un mundo en el cual, en teoría, triunfaron justamente esta noción digna y liberal del ser humano, pero, desde el centro, y desde algo que se deja muy de lado, que es esta cuestión de una idea dominante, aparezca justamente el peligro que es este neofeudalismo autoritario, el cual muchos pensadores orgánicos del sistema capitalista lo ven como ideal. Entonces tal vez el peligro a la larga no sea justamente, vuelvo a repetir,
Oriente, sino el mismo corazón, sea tal vez Silicon Valley el peligro para el mundo en el cual los derechos humanos son respetados. Me parece que hay que señalar eso, porque si bien es verdad que los regímenes autoritarios, orientales o no orientales, de donde sea, está mal, yo creo que está mal, obligar a la gente a hacer cosas que no quieren a ese punto, como hacen esos gobiernos, esos estados. Pero al mismo tiempo tiene una debilidad tan grande intrínseca que les cuesta cada vez más mantener la estabilidad social de esos países. Tienen grandes problemas. Y creo que si el momento de que las grandes potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, ya no le convengan, por ejemplo, a Arabia Saudita, cuestiones así, ya está, ese régimen colapsa aceleradamente. Me parece obvio eso. No creo que pueda sobrevivir por sí mismo. No tiene consenso social dentro de su país. Es una mafia que gobierna un país, nada más, con apoyo de las potencias. Si las potencias dicen, bueno, ya está, no me sirve más, se acabó el petróleo, tenemos otra fuente de energía, chao, Arabia Saudita deja de ser Arabia Saudita, vuelve a ser Arabia. Y la familia de Saud, chao, a su casa. Pero una vez que pase este proceso, que yo creo que eventualmente va a pasar, tenemos ese peligro. Este neofeudalismo, algunos le dicen neofeudalismo. Neofeudalismo, que ya no viene de Oriente, que es esta cuestión más improvisada, yo creo, sino que es más orgánica al mismo sistema dominante, económico, y que se puede enlazar muy fácilmente con la cultura. De hecho, se enlaza con la cultura y la política. Así que por eso no voy a dejar nunca de ver esa cuestión también. No decir, bueno, sí, estos son, entre comillas, los malos y estos son los buenos. No, el mundo es mucho más complicado que eso. Pero si hay buenos y malos, yo no sé si los buenos están solo en un lado y los malos están solo en el otro. Me parece más complejo que eso. Pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando esto a lo largo de la historia, las próximas décadas. Si sigue este canal, vamos a ver qué pasó con Arabia Saudita, con China, con Silicon Valley, con el neofeudalismo y todas estas cuestiones. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo. Bueno, obviamente me interesa leer sus comentarios. No voy a dejar específicamente una pregunta hoy. Voy a dejar que los comentarios sean libres de ver cuál es su visión acerca de esto. Siéntanse libres de poner lo que quieran. Bueno, sí tengo que agradecerles por su tiempo y agradecer también a los Patreon que apoyan al canal. Su apoyo es invalorable. Bueno, por eso voy a poner acá los nombres de ellos y agradecerles nuevamente. También hay contenido exclusivo ahí adentro. Aparecen los agradecimientos de este canal, de mis otros canales de Ultra Argentina y Hipernada también. Así que bueno, nos vemos pronto. Saludos.